Érase una vez una mujer elegante, bella, tierna, noble, pero sobre todo tan delicada, tan frágil, que en su vientre llevaba las semillas de la vida. Entonces, ¿por qué es dejada tan de lado a pesar de tener cualidades tan positivas? ¿Por ser tan frágil como una flor, que si se expone al mundo morirá? ¿Y eso es como? Este es el siglo XXI. Esta no es una historia cliché feminista. Perdón, feminista. Más bien hay que preguntarse por qué los sistemas patriarcales llevados a cabo por los diferentes países en todo el mundo han establecido una supremacía masculina en todos los aspectos, hasta en las relaciones internacionales, o por qué según el mundo es sobre la supremacía del más fuerte o el más poderoso, lo cual nos entra a debatir una teoría muy controversial, el feminismo, la cual alcanza su auge en la década de los 70 y se empieza a exponer sus ideas en diferentes ámbitos, pero en este año para las mujeres lo más importante en el ámbito de las relaciones internacionales es la crítica que se le hace al desarrollo que ha venido dando el mundo, con base en los valores y las dinámicas patriarcales establecidos, y sobre las cuales se instauró el Estado y las sociedades mundiales. Veámoslo de cerca. Las relaciones internacionales desde el realismo político se basan en términos como poder, amenaza, guerra, disuasión y estrategia nuclear, que son netamente afines a lo masculino, mientras que las mujeres han sido estereotipadas como carentes de las cualidades que estos términos evocan. Entonces, ¿el papel de la mujer en la política internacional debería ser nulo? ¿O se debería empezar a observar cómo son realmente las relaciones internacionales? Entonces, devolvámonos un poco en la historia, específicamente en 1988, donde la teórica feminista de las relaciones internacionales Antigner aparece en la historia aportándole la teoría feminista de las relaciones internacionales, y no solo esto, sino también retando el status quo del realismo como teoría dominante en la política internacional. Así pues, en su apartado ella afirmó: la política internacional es un mundo de los hombres. ¿Basada en qué? En las mismas ideas de los realistas, en donde muchas partes de ella excluía a las mujeres y excluía las cualidades que posee. Desde entonces reestructura estas ideas, dándole un toque femenino, principalmente los 6 principios de Hans Morgenthau, otro realista bastante importante. Para las feministas, quienes dicen ver realidades múltiples, poseen una visión realista de la política que debe reconocer como la igualdad, los conflictos y la cooperación, la moralidad y el realismo político, la fuerza y, por último, la justicia y el orden, claro, lo que ayudarían a pensar en términos multidimensionales y mucho más veraces. Pero entre varios aportantes a la historia feminista, en las relaciones internacionales se desarrolló un nuevo significado de poder que, mientras para los realistas era el dominio del hombre sobre las mentes y las acciones de otros hombres, pero para las feministas era la habilidad humana para actuar en concierto o la acción que es tomada en conexión con otros quienes comparten las mismas preocupaciones. Ok, vamos un poco más despacio, no es que quiera confundirlos o algo así. Mientras que una es la búsqueda del control hacia el débil, muy característico del hombre, macho y fuerte, que controla a todos. La definición del feminismo muestra que el poder se trata de cooperación por preocupaciones mutuas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan diferente? Si al final somos seres humanos, ¿acaso es porque la sociedad ha enseñado de esta forma las reglas? Si no lo creen, miremos otro ejemplo. ¿Cómo conseguir la seguridad para un Estado? Bajo el concepto masculino, las sociedades, o más bien la solución para tener su seguridad son las categorías militares, las armas nucleares, la violencia en términos simples, mientras que la corriente feminista tiene un concepto multidimensional y que la seguridad va mucho más allá de la definición corriente masculina, eso sin negar que la fuerza militar sea necesaria. Entonces, si lo miramos desde el lado empírico, específicamente en el área social y privada, antes de estallarle bombas nucleares al vecino, primero hay que conservar el sentido diplomático, pero sí mantener una relación amena entre vecinos. ¿No parece mejor una opción así? Ah, claro, y se me olvidaba algo, el último y menos importante de esta historia, el medio ambiente, donde el daño a este de manera global, a causa del desarrollo industrial y tecnológico, explica la forma en que la ciencia moderna concibe la naturaleza, o más bien madre naturaleza, donde está claro que la segunda variable depende totalmente de la primera, casi una analogía de cómo ha estado funcionando nuestra misma sociedad, en la cual se observa que el hombre a través de la historia siempre ha tenido supremacía sobre la mujer. Bueno, y así, damas y caballeros, cerraremos esta maravillosa historia.